Nosotros, Adrián Cangi, es filósofo, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de San Pablo, ensayista e investigador sobre los problemas de nuestro tiempo. Es autor de numerosos libros y además trabaja de docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Avellaneda, donde dirige la maestría en estéticas contemporáneas latinoamericanas. Le damos la bienvenida a Adrián Cangi a esta conversación. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo andás, querido Ariel? Buenas tardes a todos, a la audiencia. Un placer Bueno, conversar con ustedes. bien, y veníamos conversando en esta serie de charlas que tenemos que comenzaron allá por la pandemia, ¿no? Y hablábamos de, en un momento de mucha preocupación, en un momento donde comenzábamos a percibir que había una transformación que se estaba operando en nuestros modos de trabajo, en nuestros modos de vida, en nuestros modos de percibir. Y efectivamente, ¿no? Nos adentramos a una generalización en los espacios de trabajo, en los espacios de producción y en los espacios de estudio, incluso en la de la atención clínica, a la colonización por parte de las tecnologías digitales y en relación a una última, si se quiere, última invención llamada inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está pasando con todo eso? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro cerebro, con nuestro cuerpo, frente a tecnologías que, digámoslo, desde esta perspectiva no creemos en ninguna neutralidad de la técnica? La técnica moldea, la técnica coloniza, la técnica transforma los modos de habitar el mundo que tenemos los humanos, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que decís, Ariel. No soy nostálgico frente a las transformaciones técnicas, pero es cierto. Adelante, Adrián, adelante. Sí, no soy nostálgico frente a las transformaciones técnicas, pero es cierto que vivimos en lo que hoy podríamos llamar una libertad vigilada. ¿A qué llamaría una libertad vigilada? A un mundo profundamente desfinanciado en el campo de la producción, atravesado por vidas mutiladas o por lo que podríamos entender como una subasta de la vida en el presente. Esa subasta de la vida parte de un lugar muy importante, capital, en nuestro tiempo, que es, en buena medida, derivar las funciones de la imaginación, que son parte de nuestro capital cognitivo, de nuestro capital productivo obrero, de nuestro capital imaginativo y transformador, derivarlo en condiciones de lo que llamamos una funcionalidad técnica, en este caso en redes sociales, en inteligencia artificial, que no solo modulan y crean un modo de libertad vigilada, sino que de alguna manera están atravesadas por algunas tesis mesiánicas muy potentes del presente, que de alguna manera trabajan la idea de libertad como un odio frente a otras del espacio social, y donde de alguna manera ha desaparecido en esta inteligencia artificial de funciones derivadas la igualdad en las diferencias, ¿no? Condición fundamental de las instituciones educativas, de las instituciones de salud, de las instituciones de investigación, de las instituciones productivas en todos sus niveles. Igualdad en las diferencias es algo que supone
siempre una condición imaginativa respecto de sí mismo y en la construcción con otros. En ese sentido, te escuchaba en la apertura y pienso que si el mundo obrero ha sido llevado a algún lugar, ha sido convertido o pretendido en ser convertido en una especie de clase de esclavos sin estatus, obligados a soportar toda clase de impuestos y con la voluntad de ser convertidos servil, mental, psíquica, físicamente, esto es, imaginativamente, para soportar la actual ingeniería social a gran escala. Digamos que se trata de una larga mediocridad que tiene formatos liberales en la tradición argentina, pero que en el neoliberalismo ha alcanzado una modulación tecnológica sin precedente. Pero también es cierto que proviene de cierta cientificidad, de modos dogmáticos, verticalistas, que ya no están funcionando en la producción social de afecciones, sentidos, de amistades, de relaciones, de modos de autoformación. Hecho esa pequeña evaluación, pienso que lo que circula hoy por la inteligencia artificial es un mundo de sectas, son cualidades del odio concentrado y son funciones imaginativas de la producción vital convertidas en capital humano, una palabra en cierta medida que miserabiliza las relaciones de vida. Es decir, cuando dejamos de ocuparnos de las condiciones de fabricación del pensamiento, de la idea, de la afección, de la imaginación colectiva para descansar en la modulación técnica de la inteligencia artificial, que no solamente nos suple en alguna medida en velocidades, en tanto que nuestros modos de aprendizaje son lentos, son acumulativos, están ligados justamente al arte de la escucha y al arte de la conversación, no justamente al impropelio de la velocidad de los dispositivos que se han convertido en redes de cloaca a velocidades de la luz. Y en ese sentido creo que desfinanciados como estamos en el conjunto de las instituciones públicas, vivimos en lo que comencé diciendo una libertad vigilada, es decir, una sociedad de control que actúa muy precisamente desde la inteligencia artificial hacia el desfinanciamiento de toda institución que funciona con lentitud, acumulación de escucha, densidad, y no por eso menos eficaz. Porque la lentitud de las instituciones, la densidad de sus condiciones de producción, la eficacia de sus resultados, no se miden por las velocidades de conexión, sino por las vías encarnadas que fabrican y producen. Y lo que subyace acá, ¿no? Todo el tiempo es esta idea y esta práctica de productivismo, ¿no? Cómo producir más, aunque no se sepa qué, en menor cantidad de tiempo, ¿no? Cómo producir para otros y a otras, ¿no? Cómo producir para la acumulación de otros y otras en la menor cantidad de tiempo, ¿no? Subyace todo el tiempo. ¿Por qué esta vida acelerada que tiene que ver con, por ejemplo, en nuestros oficios, cursar mayor cantidad de materias y aprobar mayor cantidad de materias en un mismo lapso de tiempo, ¿no? Hacer entrar una cursada y una aprobación de más asignaturas a lo largo del año calendario, ¿no? Y algo que también pudimos vislumbrar durante la pandemia, cómo prolongar ad infinitum el tiempo de trabajo cotidiano, diario, ¿no? La precarización también está vinculado a esto. Para poder garantizar la reproducción de la vida, ¿no? Tenemos que ir más rápido y tener más trabajo y llenar de productividad todo nuestro cuerpo, ¿no? Eso que decís es tan cierto que en vez de convertir la condición del
imaginar en un antídoto frente a este modo de las vidas subastadas, de las vidas mutiladas, de la libertad vigilada, aparece fundamentalmente una producción continua, homogénea, constante de la vida, que elimina dos condiciones fundamentales del aprendizaje, que son el arte de la prudencia y el arte de la lentitud. Esta extraña humanidad a la que pertenecemos, extraña porque por momentos es altamente autodestructiva y desadherente del mundo en el que vive, también es cierto que aprende a través de procesos de prudencia, aprende a través de procesos de lentitud y aprende con potencias imaginativas. Digo, semejante laboratorio que tiene por objetivo transfigurar vidas en una producción de una conversión de las vidas comunitarias para la invención de condiciones imaginativas requiere tiempo. Fundamentalmente requiere tiempo. Cuando el tiempo de la vida social es vendida por la condición de la subasta, efectivamente lo primero que le es robado a los cuerpos obreros, a las universidades obreras, a los hospitales obreros, a la producción obrera, a la condición de la construcción popular y comunitaria, no es solo la igualdad en las diferencias, sino que de alguna manera le es robada la prudente, lenta imaginación como antídoto, como contrafuego contra el individualismo ciego, en el que es posible amistad, afecto, incluso dulzura consigo mismo y con los otros, para producir algo que lleva tiempo, ¿no? Educarse, por ejemplo, requiere ejercitación, conversación, disertación, confrontación, explicación, argumentación, conceptualización, todo eso requiere tiempo. Cuando la velocidad nos roba estas condiciones, nos roba una potencia fundamental que desde los antiguos gremios anarquistas hasta los gremios peronistas era una condición de la formación colectiva y social de la potencia, que es evidentemente algo no es menos eficaz porque sea denso, porque suponga ejercitar, disertar, confrontar, explicar, argumentar, conceptualizar, todas tareas de la vida educativa, de la vida relacional, sino porque de alguna manera se requiere un tiempo que hemos perdido, que es el tiempo para la conversación. Un gran pensador argentino como Horacio González pensaba que fuera de las universidades, la potencia pública, política, estaba hecha en la conversación de los bares. Hoy no solo es prohibitivo un café, sino evidentemente la trama de la conversación está reducida por la multiplicidad de condiciones laborales derivadas en las cuales y por las cuales corremos diariamente. Entonces, cuando uno dice prudencia, lentitud, imaginación, no dice algo que va en contra de las capacidades cognitivas que nos igualan, sino a favor de estas. Aquello que nos iguala, aquello que nos permite singularidad en las diferencias, aquello que nos permite pluralidad en los diferentes modos y maneras de vivir, requiere simpleza, densidad y eficacia, y eso no significa que sea menos complejo. A veces alguien cree que la complejidad requiere no ser simple, y que la simplicidad por ello no es densa o no es eficaz. No se requiere una intelectualidad abstracta en el mundo en el que vivimos, que ya es eminentemente a la enésima potencia abstracto, sino tal vez se requiere como nunca una imaginación sensual, erótica, afectiva, relacional. No se requiere decir, como se nos dice a gritos, que tenemos que volver a trabajar, sino tal vez tenemos que robarle al mundo de la telerrealidad y de las cloacas de redes
de inteligencia artificial algo que era propio de nuestra vida comunitaria, que era lo inventivo, lo lúdico, la fiesta, lo potente. Sin embargo, hoy parece que las redes son lúdicas y nos venden lentejuelas por doquier, pero también deshabilitan vidas, destruyen formas de existencia o formas de adherencia al Seguimos mundo. conversando con Adrián Kanji. Y habíamos dejado ahí la charla y yo estaba pensando, ¿no? Que todas estas cuestiones que venís narrando tienen además no son una mera opinión, ¿no? Porque parece que en este mundo imaginado o pensado por el liberalismo es un mundo de meros espíritus, de meras opiniones, ¿no? Sino que hay investigaciones acerca de hay investigaciones científicas, investigaciones en derredor de que las funciones delegadas, las funciones de lo humano delegadas en las herramientas tecnológicas producen cambios a nivel del cerebro, producen cambio en los modos de actuar del cuerpo y que tienen un objetivo muy claro, que es la adaptación de los sujetos a las lógicas de acumulación de este capitalismo neoliberal, ¿no? Quería desmitificar esto, ¿no? Bueno, lo que ustedes hacen es una opinión más. No, hay estudios, hay investigación, ¿no? En ese sentido. Sí, hay un largo trabajo de investigaciones neurofisiológicas, neurobiológicas, sobre cómo funciona la plasticidad cerebral en las condiciones imaginativas de las tradiciones institucionales y qué supone esta aceleración de funciones derivadas al mundo técnico. Un investigador argentino que trabaja sobre ello en Francia, Miguel Benazayac, por ejemplo, tiene una hipótesis muy precisa como biólogo, neurofisiólogo que trabaja en ese campo, más allá de su condición de psicoanalista. Él cree que, evidentemente, escépticamente, no hay una vuelta atrás de este modo de vida y creo que en ese punto podemos acordar lo que sí cree que eso requiere una flexibilidad mayor, pese a todo, para una organización de un laboratorio de vida, de amistad, afecto, conectividad, producción de comunidad. Uh-huh. Es decir, las tecnologías de la inteligencia artificial están aceleradamente haciendo que la flexibilidad cognitiva de nuestro cerebro vaya petrificándose o coagulándose en función de imaginar menos y pensar menos, en tanto podemos descansar en estos dispositivos. Ahora, mientras descansamos en esos dispositivos, está este reverso que ya planteaste en el comienzo, es que las técnicas no son neutras, modulan comportamientos, modulan conductas, modulan relaciones, modulan modos de la vida, del aprendizaje, la salud, la relación productiva. Uh-huh. Cuando en estos tiempos escuchamos habitualmente que se nos dice también desde el mundo gubernamental, bueno, vayan ajustándose y cambiando de mundos laborales porque efectivamente habrá una cantidad de trabajos que no existirán. Es cierto que esos trabajos que no existirán depende no solo de resistencias, imaginaciones, sino depende de las imaginaciones colectivas para que esos trabajos insistan, resistan, persistan o se transformen por voluntad colectiva, no por un imperativo de la inteligencia artificial que nos va algorítmicamente arrastrando de un lugar a otro por voluntad propia, ¿no? Cuando uno dentro de un sistema computarizado le dice a una plataforma que sí en una búsqueda cualquiera está recibiendo luego un perfil
y ese perfil que está recibiendo es data de información en relación a todo lo que uno de alguna manera investiga, navega o hace en las redes. Entonces hay un mundo en las redes, hay un mundo que reducido en las redes a una telefonía de última generación ha reemplazado incluso el laboratorio privado por el laboratorio en movimiento, el laboratorio colectivo, una universidad, por el movimiento a través de una telefonía celular altamente vinculada a esta inteligencia artificial, que de alguna manera tiene un único objetivo, la formación desde la mitad del siglo XX hasta ahora de capital humano disponible. ¿Qué es capital humano disponible? Es de alguna manera una conversión de nuestro modo productivo, de nuestros modos de saber, de nuestros modos comunitarios de vivir, en una relación reducida a las ofertas que las industrias ultraconcentradas y la transferencia de capitales ultraconcentradas hagan a la laborabilidad obrera. Yo siempre me pregunto por qué necesitamos una universidad obrera y cada vez más urgente. Esto es popular, esto es con una democracia ilimitada que igualen las diferencias, porque estamos viviendo un evento gritón, ¿no? El evento gritón de la política hoy, de las ultraderechas del mundo, ha tenido en las instituciones de la tradición transformaciones silenciosas, que se han acumulado en el saber popular de generación a generación. Por ejemplo, escuchar a los mayores, escuchar a los que vivieron más, un saber de la experiencia. Ese saber de la experiencia es un saber que de alguna manera comienza a ser brutalmente desprestigiado. El evento gritón desprestigia a los saberes de la experiencia, a los de la transformación silenciosa en la acumulación sedimentada de afectos. Pero también estamos viviendo un mundo de frontalidad violenta, en el cual evidentemente se desacomodan, digamos, todos aquellos aprendizajes que están en nuestras largas tradiciones, como por ejemplo los de la oblicuidad, los de aprender a zigzaguear situaciones de violencia pública de determinadas frontalidades, sobre todo cuando estas son violentas. Se hace un culto permanente a la libertad en vez de un culto a la disponibilidad relacional, igualitaria, comunitaria. Se nos habla de una voluntad de progreso individual en vez de una tenacidad colectiva para producir potencias en una situación determinada, en vez de una iniciativa de sujetos individuales que avanzan de alguna manera autonomizados. Lo que acabamos de escuchar en Mercedes Sosa es la tenacidad. La tenacidad es algo que tiene que ver con la escucha de los mayores y con la escucha de las tradiciones. Por eso el lenguaje de tradición no es menos potente poéticamente que un lenguaje técnico que hoy está administrando nuestra inteligencia imaginaria y en el cual evidentemente las nuevas generaciones intentan descansar. Se entiende por qué intentan descansar allí. Porque la vida es muy difícil, porque el laboratorio vital se ha vuelto menos conversacional que imperativo, y porque de alguna manera el tiempo que queda para imaginar es un tiempo siempre limitado, legislado, organizado bajo los tópicos y opiniones del sentido común, de las organizaciones del sentido moral, muchas veces mediocres. Hoy estamos viviendo un país en que la política pública muestra una gran mediocridad en relación a la tradición del saber de nuestras instituciones, ¿no? Piensen que esta política pública quiere refundar la nación sobre la mediocridad. Y ahí es donde digo, cuidado, porque el mundo obrero quiere ser convertido en un mundo de esclavos, sin ningún estatus, donde el aumento de los impuestos es para volver serviles en cualquier campo mental, psíquico y físico a esta ingeniería social de producción de una inteligencia artificial en la cual descansamos. Bueno,
Entonces, hay una palabra fuerte en nuestra vida colectiva y social que es la expresión, la expresión de los lenguajes, que son derechos, digamos, que son derechos acumulados. Yo sé que derecho es una palabra que para muchos de nuestros amigos tiene una carga liberal muy fuerte cuando uno la debate, pero yo siempre quiero recordar, no soy un seguidor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero el artículo 27 de esa declaración es muy importante para nuestra comunidad social hoy, colectiva, y que pretende una universidad popular, obrera, democrática, gratuita, libre. Dice, toda persona tiene derecho, ese artículo 27 dice, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de su comunidad. A gozar de las artes. Para gozar de las artes se requiere una cantidad de operaciones, igual que para tomar libremente parte de la vida cultural de una comunidad, ¿no? Y sobre todo participar del progreso científico en los beneficios que de él resulten para una vida comunitaria. Cuando yo pienso en ese artículo 27, pienso que está en la base de uno de nuestros debates centrales en la política argentina de hoy, en el cual se invita a un prestigioso empresario, para llamarlo de alguna manera, llamado Marcos Galperín, a opinar sobre la educación pública. ¿Y qué nos dice Marcos Galperín? Quien hoy está luchando para quedarse con todo el tráfico del transporte de la SUBE, concentrado a partir de las billeteras de pago virtual, en una economía que en vez de ser abierta y repartida entre muchos, es concentrada, es mercado libre frente a todas las otras billeteras virtuales. Bueno, ¿qué nos dice? La universidad pública va a desaparecer. Y va a desaparecer igual que van a desaparecer otras instituciones, porque el mundo por venir, etcétera, 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 está ligado a esta inteligencia artificial de una velocidad de transformación en el que es muy importante crear individuos más flexibles, más hábiles para autoformarse. Bueno, pero Marcos Galperín no es un anarquista letrista que fundó una universidad obrera. Porque si fuera un anarquista letrista que fundó una universidad obrera, lo primero que debería es abrir bibliotecas públicas. Pero no hable bibliotecas públicas o bibliotecas públicas digitales para todos y todas, sino que concentra cada vez más las condiciones del mercado. Entonces yo me pregunto, en esta transferencia tremenda de recursos que hicimos a este empresario desnable de la concentración del mercado, pero considerado en América Latina como la figura que Argentina produjo, asesor directo del presidente argentino, pero que no paga impuestos en la Argentina. Esto es interesante, ¿no? Es decir, transferencia de recursos, mercado concentrado, no pago de impuestos, está definiendo algo importante de nuestra desfinanciación general en el sector público. Entonces, esta desfinanciación quiere decir que no abre bibliotecas públicas. Y no es que crea miles de puestos de trabajo de primera línea. Digamos que crea algunos de primera línea y muchos precarizados. Entonces, frente a esta discursividad de lentejuelas, me gustaría llamarla, esta discursividad de lentejuelas que nos vende de alguna manera una cierta condición de que trabajar es divertido, es lúdico. Estaría bueno que esa condición lúdica y divertida la llevemos a nuestros campos de trabajo inventivo, universitario e imaginario, que la llevemos a nuestra vida social, festiva y colectiva. Para eso hace falta tiempo. Y eso significa que entre el mundo trivial, desencarnado que nos plantea Galperín, yo les propongo una adherencia afectiva, colectiva, crítica y comunitaria, en el que tengamos tiempo para que el artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos realmente sea efectivo y no simplemente una declaración. Mientras liberal. Que escuchaba en este último tramo de la charla, pensaba, y no nos han sustraído un proceso de cercamiento o un nuevo proceso de acercamiento vinculado
a la posibilidad de estar juntos, de pensar juntos, de imaginar juntos. Los espacios donde se delibera, donde se pueda pensar. Quizás hubo algo, una reconfiguración de los espacios de la ciudad durante la década del 90 y nunca pudimos restituir esa capacidad para darle lugar a la potencia que vos señalabas, por un lado. Por otro lado, la otra cuestión que pensaba es que desde las instituciones educativas me parece que se recibe de manera acrítica, como si fuera un hecho casual, azaroso, incluso bienvenido, la incorporación de la inteligencia artificial para resolver problemas del pensamiento, problemas vinculados al conocimiento. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué enseñamos? ¿Qué aprendemos con la sistematización y la extensión de la inteligencia artificial? ¿Qué pasa en las instituciones públicas argentinas? ¿No podemos abrir un proceso de discusión, de debate, de llamarlo como quieras, en relación a cómo formatean o cómo nos formatean estas tecnologías vinculadas a la IA? Mira, querido Ariel, yo creo que ese debate tiene que darse porque imaginar es elegir. Si uno no parte de ese lugar, que la imaginación es un trabajo de la elección, que construye comunidad, que construye afectividad, que construye amistad, si semejante laboratorio de la vida no se produce, es porque fundamentalmente la inteligencia artificial, que tiene un largo proceso de gestación antes de convertirse en esto que vemos aparecer en este proceso post-pandemia, es haber convertido al lenguaje en toda su riqueza y espesor. Recién el Cuarteto Cebrón nos hizo sentir el ritmo del lenguaje, la densidad, la textura, la materialidad del lenguaje. Nosotros hemos convertido el lenguaje en una función comunicativa, y el lenguaje es mucho más que eso, es una función poética. No es solo una función referencial, indicativa, es una función afectiva. Entonces, en la medida en que las instituciones del común, como las universidades, solo crean que la función del lenguaje es comunicar de manera transparente y sin espesor aquello que hace a condiciones poéticas, afectivas y sociales, habremos perdido algo fundamental del pensar, que es la expresión que permite colectivamente una acción social activa. Ahora, siguiendo tu argumento, pensaba recién en algo que el expresidente Mauricio Macri reivindicaba de su gestión, que era haber creado en la ciudad de Buenos Aires el Metrobús. Quiero decir que a los argentinos y argentines, el Metrobús les generó de alguna manera la funcionalidad derivada de una circulación táctica urbana más veloz. Pero también entregaron algo en esto: la imposibilidad de cortar el transporte público en ese Metrobús significa una táctica que nunca estuvo separada de una estrategia militar. Recordemos que nunca se abren ciudades ni se las hace más veloces si no es para que la policía pase más rápido. Y en ese sentido, una de las condiciones del espacio público de la transformación de los años 90 es que progresivamente la circulación de personas funcionaba a la misma velocidad que la circulación de medicamentos, a la misma velocidad que la circulación de procesos de información pública. Esta pretensión de homologar los espacios a la red conectiva tiene que ver con una velocidad que a su vez tiene este reverso tremendo. ¿Qué pasa con la marcha pública, con la colectivización de las acciones, con la transformación de los lugares de remanso, de descanso, de conversación, de debate o de disputa? Entonces, llamo contrafuegos a esto.
Cuando uno dice inteligencia artificial, también dice Metrobús. Cuando uno dice inteligencia artificial, dice sistemáticamente una sola red de farmacias para toda la nación. En ese sentido, fíjense cómo los mercados concentrados, como los de nuestros países americanos, son enormemente peligrosos para este tipo de velocidades. Porque en vez de diversificar, de multiplicar, de generar alternativas, concentran y destruyen. Bueno, estamos en estos 9 meses de gestación inicial del gobierno de Milei, estamos habitando algo tremendo, ¿no? La destrucción de la industria nacional. Una vez más, no es que esto seamos primerizos en esto, sino que sabemos que esto va a suceder. Hoy las pymes están en procesos de desactivación colectiva, y esto es un tema de este mundo trivial desencarnado que evidentemente no solamente ha liquidado el mercado interno, ha generado impuestos de todo tipo, ha vuelto servil los comportamientos en relación a funciones derivadas de la red de redes y de la telerrealidad en la que vivimos informativamente, sino que han crecido modos dogmáticos de nuestros comportamientos. Es decir, en vez de flexibilizar nuestros comportamientos, estas velocidades han hecho de los hábitos modos cada vez más dogmáticos. Modos que funcionan, diría Benazayag. Modos que solo funcionan. Modos que al funcionar no se detienen. Modos que al funcionar no se preguntan. Modos que al funcionar, evidentemente, no dan un paso al costado para potenciar una situación colectiva en lugar de una iniciativa del sujeto individual. Bueno, viviendo en este universo, escuchaba recién al Cuarteto Cedrón, que nos regala justamente eso: potencia imaginativa, potencia poética, potencia expresiva de un ritmo social colectivo. Y eso tiene que ver con lo que llamo Contrafuego. Contrafuegos es el título de un libro de Pierre Bourdieu, en el que hace un llamado a los intelectuales en algún momento. Y en general yo, en vez de hacer ese llamado a los intelectuales, hago el llamado a la comunidad en su conjunto. Porque evidentemente creo que en este momento de vidas mutiladas y de subastas de vidas, no nos queda algo más que la adherencia afectiva, crítica y comunitaria para batallar por instituciones, y en vez de estar discutiendo permanentemente si el desfinanciamiento tiene que ver con el ascenso o no social, cosa que de hecho es así. Desfinanciar quiere decir romper el ascenso social. Ubiquemos en ese lugar qué podríamos imaginar para transformar las instituciones comunes que habitamos. Por ejemplo, ¿qué tipo de colonización de la vida actual supone esta inteligencia artificial dentro de la institución educativa o de la institución médica? Para decirles que todavía con mucho esfuerzo en relación a necesidades familiares, yo pago un hospital privado y efectivamente no puedo ver al médico porque trabajo por internet, la consulta, es decir, es mediada. Con lo cual, efectivamente, algo de estas condiciones no quiere decir que estoy sin asistencia, quiere decir que estoy sin relacionalidad, sin vincularidad corpórea. No quiere decir que no recibo una palabra que puedo orientarme. No quiere decir que no me quiera abaratar el transporte hasta tal lugar o no quiera abaratarse el propio. Quiere decir que para que las condiciones de encuentro sean posibles, los impuestos públicos requieren políticas públicas a escala de hacer posibles esos encuentros. Bien, Adrián, te agradecemos muchísimo esta conversación. La verdad que ha dejado mucho y abrió otros temas.